¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana fue especial en las ligas europeas porque se jugó el clásico más importante del fútbol mundial con victoria de la Casa Blanca de España. En Inglaterra, dos miembros del Big Six han caído estrepitosamente, mientras que los Gunners son los más felices jornada tras jornada. En Italia la cosa está muy pareja en la cima, y de todo eso vamos a hablar en el siguiente video. No te olvides de suscribirte, seguirme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Esto es importante porque por medio de historias aviso cuando saco un nuevo video o estoy en directo, y al final del video no te olvides de dejar tu poderosísimo like. Vamos a empezar hablando de la Bundesliga, que ahora el Bayern de Múnich le está sacando de momento 5 puntos a Leipzig. Se enfrentó el primero contra el colero, lamentablemente el Borussia Mönchengladbach no está pasando por un buen presente, perdió golado por 3-0 ante el Bayern de Múnich, mientras que Leipzig sigue con paso firme, esta vez también ha goleado por 6-0 al Augsburgo como visitante. Por su lado el Stuttgart le gana como local al Mainz, y el Borussia Dortmund, que la jornada pasada había perdido ante el Bayern por 2-1, se reconcilió con su hinchada ganando como local por 1-0 al Colonia. Por su lado el Leverkusen, que venía de una estrepitosa y humillante derrota como local ante el PSG, ha sumado su cuarta victoria consecutiva en la Bundesliga ganando como local por 2-0 al Friburgo, mientras que el Eintracht de Frankfurt se recuperó un poco de ese empate y esa derrota que había tenido en jornadas anteriores y le ganó de local por 2-0 al St. Pauli. De momento el Bayern de Múnich le saca 5 puntos a Leipzig. Y por cómo van las cosas, de momento ni siquiera se dio un solo empate, tiene 30 goles a favor y tan solo 4 en contra. De momento el equipo bávaro se apunta en la cima, y tal como estamos viendo y por cómo van las cosas además, va a ser muy pero muy difícil que el Bayern termine cediendo la liga a final de temporada. Parece que va a ser incluso difícil que llegue a perder en la primera jornada o en la primera vuelta, mejor dicho, y vamos a ver quién por lo menos termina sorprendiendo. De momento está el Leipzig, pero Leipzig ya lo enfrentó como visitante en la primera jornada y perdió por 6-0, así que la veo muy pero muy complicada. Los bávaros siguen punteros, le sacan 5 puntos al Leipzig y se siguen afianzando en el título de la Bundesliga. Por su lado, en la liga francesa ha habido sorpresas, está apretada la cosa, porque uno pensaría que el PSG a estas alturas le llevaría por lo menos 5 puntos, así como el Bayern, a su cercano perseguidor que ahora es el Lens, porque el Lens le ha ganado el duelo clave por 2-1 al Marsella como local. Sí, el Marsella volvió a perder luego de varios partidos, y de momento el Lens se ubica segundo a tan solo un punto del PSG, que goleó como visitante al Brest por 3-0. Por su lado, el Lyon se viene recuperando un poquito, está aprovechando que los demás equipos están disparándose de a poco y le ganó como local al Estrasburgo por 2-1. Se mantiene todavía a 2 puntos. Miren que no hay mucha diferencia entre los demás, porque el Lille goleó por 6-1 al Metz, se ubica quinto, y el Mónaco por su lado venció como local al Toulouse. De momento tenemos al PSG puntero con 20 puntos, pero del segundo al 6 tan solo hay 3 puntos de diferencia. La cosa en la Liga de Francia está muy pero muy apretada, y el equipo de Luis Enrique tan solo le lleva un punto a su máximo perseguidor, que de momento es el Lens. Como digo, le ganó un duelo clave al Marsella, el Marsella que previamente hace varios partidos de ella también le ganó al PSG. Y por ahora la Liga de Francia sigue en vilo, hay muy poca diferencia como digo. Vamos a ver quién termina compitiendo mucho más al PSG. Tal parece que va a ser entre Lens, Marsella o Lyon, porque el resto de una u otra manera acaba flaqueando. Pero bueno, en Francia está mandando de momento el equipo parisino, lleva un punto a su cercano perseguidor y se afianza de momento en una Ligue 1 que está apretada hasta el día de hoy. Gente, antes de continuar, no te olvides de seguirme en redes sociales, lo estoy dejando como digo en pantalla para que nada más vayas a buscarme tanto en Instagram, tanto en Twitter y tanto en TikTok. Ahora seguimos con las ligas, en este caso vamos con la liga italiana porque hubo clásico en la jornada. Se jugó un partido importantísimo entre el Napoli y el Inter. El Napoli, que la jornada pasada había perdido ante el Torino como visitante, mientras que el Inter le había ganado como visitante a la Roma. De momento el Napoli estaba en el tercer lugar, y vaya que el Inter tenía la oportunidad de seguir escalando y de una u otra manera colgarse inclusive entre el primero o segundo lugar, pero acabó perdiendo por 3-1 ante el Napoli. Y es que en los primeros minutos el Inter dispuso de un cabezazo y un remate de Lautaro Martínez que pudo abrir el marcador, pero después vendría una jugada muy curiosa porque se reclama un penal, el árbitro no lo cobra, pasaron la jugada
y en ese minuto termina paralizando el encuentro para volver a marcar el penal. Ni siquiera lo revisó en el VAR, el árbitro simplemente decidió que era penal y punto. Termina anotando De Bruyne, pero a la vez se termina lesionando, es intercambiado después por Oliveira. Sin embargo, el Inter de Milán no bajó los brazos, hubo hasta dos travesaños, uno de Bastoni y otro de Dumfries, que pudo haberle dado el empate y después una oportunidad más de Lautaro Martínez. O sea, el primer tiempo tranquilamente, por lo justo que fue al menos en las oportunidades, un poquito más para el Inter te diría, debió haber acabado 1-1. Es más, el Napoli tuvo un gol anulado de Zambo Anguissa. Pero es que en el segundo tiempo aparece la figura de Scott McTominay para poner el 2-0 con un tremendo golazo de volea. Minutos después, Lautaro Martínez intenta cabecear al área, le intercepta a un defensa del Napoli y el árbitro esta vez sí va al VAR y termina cobrando penal que Calhanoglu termina anotando. Pero es que minutos después se da una pelea entre Lautaro Martínez y Antonio Conte en donde se terminan diciendo de todo y lo captan muy bien las cámaras. Y a propósito de esto, ¿desde cuándo están peleados Lautaro Martínez y Antonio Conte? Para conocer la raíz del problema debemos remontarnos al 2021 en un duelo entre la Roma y el Inter. Lautaro Martínez había ingresado a los 35 minutos del primer tiempo en lugar de Alexis Sánchez, quien se retiró lesionado. Pero cuando el reloj marcaba los 77 minutos, Conte ordenó sustituirlo, lo que provocó la furia del argentino, que no ocultó su bronca, porque salió del campo tirando la camiseta, pateando una botella y por supuesto lanzando una mirada desafiante hacia su entrenador, que en ese caso era Antonio Conte. Hubo una discusión en la cual el técnico del Napoli recibe la amarilla y minutos después el Napoli sentenciaría el marcador con una cabalgada de Zambo Anguissa para anotar el definitivo 3-1, con el que el Napoli se ubica en la primera posición de la Serie A, pero igualado en puntos con la Roma, que venció como visitante al Sassuolo. Por su lado, el Milán empató como local ante el Pisa, y una noticia más importante también es que en el Pisa anotó Juan Guillermo Cuadrado. Y sí, es que el colombiano es de los pocos jugadores, junto con Alexis Sánchez y Salomón Rondón, que a día de hoy siguen vigentes todavía en Europa. El Inter, que con esta derrota pues se queda con las ganas de compartir los primeros lugares, baja al cuarto lugar con 15 puntos, seguido del Bologna después que empató ante la Fiorentina como visitante. Por su lado, la Juventus viene en una racha muy pero muy negativa porque perdió ante la Lazio como visitante. Y si contamos todos los torneos posibles, la Juventus no gana desde septiembre cuando le ganó ese clásico al Inter como local por 4-3, ¿se acuerdan? Donde terminan anotando los dos Thuram. Porque de ahí en adelante, tanto en Champions como en la Liga Italiana, ha empatado y ha perdido. Tan solo miremos en la serie, empató 3 partidos al hilo, perdió con el Como y ahora en esta jornada ha perdido ante el Lazio. De esta manera la Juventus se ubica en la octava posición con 12 puntos y así cerramos la serie con un Napoli como local, pero empatado a puntos con la Roma. Cualquier cosa puede pasar a final de temporada, ya me está gustando bastante cómo se están dando las cosas en Italia. Y en Inglaterra las cosas se están moviendo muy pero muy a favor de los Gunners, que ahora están solitarios arriba en la punta. Le lleva 4 puntos a su máximo perseguidor, que es el Bournemouth, porque el Arsenal le ganó como local al Crystal Palace con un gol de ese, sí, el exjugador del Crystal Palace en la famosa ley del ex, le termina anotando a su equipo. Y con eso los Gunners se mantienen de momento con 4 puntos, como digo, seguido del Bournemouth, que le ganó como local por 2-0 al Nottingham Forest. Se ubica en el segundo lugar con 18 puntos y después le sigue el Tottenham y el sorprendente Sunderland. El Tottenham tiene una campaña muy loca porque le ganó al Everton como visitante, pero una jornada anterior perdió ante el Aston Villa como local. Pero bueno, el Sunderland recién ascendido está dando la sorpresa. Le ganó como visitante al Chelsea y sí, el equipo blue perdió como local. No pudo sostener su marcador, terminó perdiendo por 2-1. Pese a que los 4 minutos nada más habían anotado por intermedio de Garnacho, se lo empataron en el primer tiempo y ya en el segundo se lo terminan dando vuelta, específicamente en el último minuto para que le duela mucho a los Blues. Por su lado, el Manchester City perdió en su visita al Aston Villa, el equipo del Divo se impuso como local por la mínima, y de momento se quedó con las ganas de seguir escalando y llegar a 19 puntos. Bueno, se ubica quinto, pero un equipo que está dando la sorpresa y está dando mucho que hablar ahora mismo es el Manchester United, que después de su victoria, después de 9 largos años en Anfield, más específicamente ante el Liverpool, ahora le ganó por 4-2 como local al Brighton. De momento la promesa del hincha que se va a cortar el pelo se está cumpliendo, le faltan 2 partidos y va a depender exclusivamente de los dirigidos por Rubén Amorín, porque van a visitar al Nottingham Forest, que de momento está antepenúltimo, pero después se viene un duelo muy pero muy complicado ante el Tottenham. Vamos a ver cómo termina resolviendo. De momento le están saliendo las cosas y lleva 3 partidos al hilo ganado en la Premier League. ¿Quién te diría eso? Por su lado, el Liverpool ha perdido como visitante ante el Brentford. Nos había dejado esa ilusión de que podía mejorar las cosas después de la goleada ante el Eintracht de Frankfurt por la Champions. Pero en la Liga Premier las cosas están muy pero muy complicadas para los de Anfield,
porque han perdido en su visita al Brentford. Ojo, no se puede subestimar al Brentford, un equipo que le empató al Chelsea como local, que le ganó como local a Manchester United y ahora le ha ganado a Liverpool por 3-2, aumentando la crisis del equipo de Arne Slot, que no levanta cabeza. Parecía una ilusión lo que había pasado en la Champions y de momento se ubica en la séptima posición. Solo miren, está por debajo del Manchester United, que hace 3 jornadas estaba entre los puestos 10 a 12. Y el Arsenal va a enfrentar en la siguiente jornada al Burnley, el equipo de Oliver Sone, que nuevamente no estuvo convocado, pero esta vez le ganó un Devil Wolf que está en el último lugar, le ganó como visitante por 3-2. Y aún así se ubica en el puesto 16, no está tan lejos, digamos, de los puestos del descenso, está peleando abajo. Lamentablemente para nuestro compatriota volvió a no ser convocado. Bueno, ya son cosas que escapan mucho de la información que uno puede llegar a tener. No sé qué estará pasando en la interna, lo cierto es que no lo está pasando muy bien Oliver Sone. El Arsenal se afianza en el primer lugar de la tabla con 22 puntos, sonríe, tan solo tiene una derrota, esa que fue en su visita ante Liverpool, y de momento el equipo de Anfield la está pasando muy mal, mientras que los dos Manchester ahora sí se están metiendo en la pelea. No están tan lejos, están a 6 puntos, pero vamos a ver qué termina pasando hasta la última jornada, siendo las sorpresas de momento el Bournemouth y sobre todo el Sunderland recién ascendido. Y finalmente tenemos que hablar de la Liga de España, porque lo mejor se hace esperar, lo hemos dejado para este final, porque el Real Madrid le ganó por 2-1 al Barcelona como local. Recordemos que en la previa Yamal había hablado bastante, había dicho que el Madrid robaba y entre otras cosas más, pues no demostró buen nivel en la cancha en el primer tiempo, y te diría que en líneas generales el Real Madrid fue muy pero muy superior. La verdad que se vio muy poco del 10 del Barcelona, que después acabaría peleado. El Real Madrid que tuvo hasta 3 goles anulados, un Mbappé endiablado, pero un Jude Bellingham determinante. Por cierto, si quieres ver el resumen o el análisis de este partido, te dejo este video acá, también te lo voy a dejar en tarjetas, ve a darle una checada, de seguro te va a gustar, no te olvides también de dejar tu like ahí. Lo cierto es que el Barcelona tuvo entre sus máximas figuras en el primer tiempo, y te diría que en todo el partido, pese a que en el segundo tiempo le bajaron la revolución a Szczęsny, que también se creció tapándole un penal a Mbappé, y un dato no menor, le ha tapado penal a Messi, le ha tapado penal a Neymar y ahora Mbappé. Es un récord más particular para él. Lo cierto es que acabó como figura en un Barcelona que no la vio ni en el primer tiempo, pese a ese gol de Fermín que fue tras un error de Arda Güler, y en el segundo tiempo el Real Madrid, pese a que no tuvo tantas chances como en el primero, también fueron muy peligrosas las que tuvo. El Barcelona se adueñó un poco del balón, pero el Real Madrid lo estuvo neutralizando, marcando muy bien en zona. Partido aparte para Vinicius, que también llegó a estar enojado después de su cambio, pero se entendía porque Rodrigo iba a hacer más trabajo defensivo debido al desgaste que había hecho el equipo madridista ante ese entonces. Sirve una muy buena victoria, y además los jugadores fueron a reprochar a Yamal que no mostró nada en este partido. Mientras que el Villarreal se ubica en la tercera posición, viene de ganarle como visitante al Valencia. El día de hoy, nada más hace poco, el Atlético de Madrid le ganó como visitante por 2-0 al Real Betis, y de momento se afianza en la cuarta jornada. Mira que el Real Madrid le saca 5 puntos al segundo, le saca 7 al tercero y le saca 8 al cuarto lugar. Lo cierto es que el Madrid se afianza en la punta, le lleva 5 puntos al Barça, y de momento la Liga Española tiene un solo dueño, que es la Casa Blanca. Y hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales, y conmigo será hasta un próximo video resumen. No te olvides de pasarte por los canales, sobre todo seguirme en mis redes sociales, donde estoy avisando cuando hago un nuevo video y sobre todo cuando hago directos. Chao, cuídense.